El día de hoy vamos a aprender a descargar el editor Visual Studio Code. Vamos al navegador y vamos a escribir Visual Studio Code para poder descargar este editor. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el primer link y nos va a abrir automáticamente la página, ¿no? Para poder descargar este editor tan maravilloso que es utilizado por muchos programadores ya que es popular. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué sistema operativo tenemos. Vamos al buscador y ponemos información del sistema. En esta parte nosotros vamos a ver donde dice nombre del CO, si se refiere al sistema operativo que nosotros tenemos en nuestro computador. Y en este caso tengo el sistema operativo Windows 10 Home. Ahora lo que voy a hacer es cerrar y voy a comenzar con la descarga de Windows, ¿no? Ahora pues nos va a descargar la extensión para nuestro sistema operativo Windows y lo único que tenemos que hacer es esperar, ¿no? Que termine de descargar. Después nos va a aparecer este recuadro en donde nosotros vamos a elegir acepto el acuerdo para que nos permita descargar este editor, ¿no? Vamos a dar el siguiente y después esta parte nosotros vamos a elegir en qué archivo vamos a guardar este editor. Vamos a darle ahora siguiente y también nos va a aparecer esta parte en donde vamos a dar nuevamente siguiente y las opciones, ¿no? En este caso lo vamos a dejar así como está y vamos a dar siguiente. Después instalar y automáticamente se está descargando el editor Visual Studio Code. Hay que esperar un momento. Después de que haya terminado de descargar, nos va a aparecer para poder finalizar, ¿no? Ahora que terminó de descargar el editor Visual Studio Code, se va a abrir automáticamente como se nos muestra en la pantalla y vamos a darle clic, ¿no? Para abrirlo. A mí me ha parecido de esta manera porque yo ya he desinstalado el Visual Studio Code para poder explicarles. Lo único que ustedes deben de hacer es ir en archivo para que puedan abrir su carpeta, ¿no? Abrimos, abrir carpeta y seleccionamos, ¿no? En nuestros archivos de la computadora o laptop que tenemos, seleccionamos el archivo que vamos a abrir, en este caso la carpeta HTML. Dentro de esta carpeta van a contener mis archivos. Después se, se les va a abrir, ¿no? Todos los archivos que se encuentren dentro de esa carpeta. Después vamos a ir a extensiones y en esta parte vamos a descargar dos extensiones que son necesarios para poder trabajar de una mejor manera y más eficiente y mucho más rápido, ¿no? Vamos a descargar la extensión Live Server. En este caso yo ya lo tengo descargado y esta extensión van a tener que descargarlo para que se pueda modificar nuestra página web de una forma rápida y en tiempo real, ¿no? Como observamos en la imagen. Después nosotros vamos a descargar la otra extensión que es Mithril-Egmi, que va a servir para poder crear nuestras estructuras de una, de una manera rápida. En este caso, como observamos, ¿no? En la imagen. Esta extensión pues es muy importante ya que nos ahorra mucho tiempo a la hora de poder crear nuestra página o programar, ¿no? Ahora nosotros vamos a crear un archivo. En este caso le damos en esta parte clic donde dice nuevo archivo y ponemos el nombre, ¿no? Voy a ponerle index2.html, que sería la extensión. Automáticamente se nos crea el archivo y ahora les voy a explicar para qué sirve
extensión Mitril, ¿no? ECMI que hemos descargado. Al poner el signo de exclamación, automáticamente se nos va a crear la estructura básica para poder crear nuestras páginas web, ¿no? De esta manera. Por eso es necesario esa extensión y tienen que descargarla. Después nosotros vamos a abrir un archivo, en este caso el index.html, y en esta parte vamos a achicar un poco nuestro editor, pero primero tenemos que abrir de esta forma, no clic derecho y ponemos Open with Play Server para poder abrir nuestra página web y automáticamente se nos abre. Y ahora nosotros vamos a achicar nuestro editor, ¿no? Para que se pueda observar de que se modifica en tiempo real lo que nosotros hacemos al momento de guardar, ¿no? Si observamos, ahora nosotros vamos a modificar, vamos a poner en vez de tecnología de innovación, en la línea 10 vamos a poner bienvenido y automáticamente al guardarlo se va a modificar en la parte izquierda, ¿no? De nuestra página web al momento de abrirlo. Como observamos, se ha modificado. Para esto serviría la extensión Live Server. Por eso es muy necesario. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.